Video tutorial para el contraste de hipótesis sin una matriz de datos, como ejercicio final del módulo de contraste de hipótesis. Para ello, busquemos una tabla de contingencias en un artículo científico publicado o finalmente en una página web. Preferentemente que sea una tabla de 2 por 2. Para ello vamos a copiar la tabla de contingencias y pegar en una imagen en esta parte. Esta tabla de contingencias tiene varias características, como podemos observar, pero desarrollaremos en función a la variable sexo y a la variable número de pacientes y de pacientes fallecidos, tomando en cuenta los datos que se encuentran consignados en esta publicación. Y tenemos que desplazarnos a una hoja de datos del software estadístico SPSS. Acá en el SPSS consignamos los datos para la ponderación 1, 1, 2, 2. ¿Por qué 1, 1? Porque son femenino y masculino. Masculino, femenino. En la segunda columna, 1, 2, 1, 2. ¿Por qué 1, 2? Porque son pacientes sanos o total de los pacientes y pacientes fallecidos. Y consignamos en la parte de la tercera columna los datos para el sexo masculino, 3188. Para el sexo masculino fallecido, 1580. Para el sexo femenino en total, 800. Y para el sexo femenino fallecidos, 346. De la vista de datos nos desplazamos a la vista de variables, en la que consignamos en las etiquetas a la variable sexo y a la variable pacientes. Y en la tercera celda, conteo. Sin decimales, disminuimos los decimales y en el nombre colocamos los nombres cortos, sexo, pacientes, conteo, para que tenga solamente una presentación visual en medidas nominal, nominal y la última fila una escala. Nos desplazamos a la vista de variables, copiamos estos datos de las variables consignadas con impresión de pantalla, copiar los datos del SPSS o la tabla de contingencias, una vez que ejecutemos el ritual de la significancia estadística. En el ritual de la significancia estadística consignamos los 5 pasos. En H1 existe diferencias para un contraste bilateral y en la hipótesis nula no existe diferencias. El nivel de significancia 5%, lo mismo que 0,05 de probabilidad, y escribimos la prueba estadística seleccionada. Como se trata de una tabla de contingencias, sería el chi cuadrado nada más. Una vez que nos encontremos en el SPSS, estos datos deben ser ponderados, sobre todo de la columna conteos.
en la barra de menú, datos, en la última parte, ponderar casos. Trasladamos, marcamos antes ponderar casos mediante conteo a la celda de variable de frecuencia. Aceptamos. En la vista de datos, evidenciamos ponderación activada en el extremo inferior izquierdo. Entonces ya está ponderado los datos. Es como simular una base de datos original. Para calcular el p-valor, en analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Trasladamos a filas la variable sexo porque se encuentra en filas la variable sexo y la variable pacientes trasladamos a columnas porque la variable pacientes se encuentra en columnas. En estadísticos, prueba estadística chi cuadrado. Continuar. En casillas, porcentajes total. Continuar. Y aceptar. Podemos copiar esta tabla de frecuencias y colocar esta tabla en esta sección. O esta base de datos ponderada. Trasladamos este valor de 0,056, copiamos acá el valor con un pegado especial, el 0,06, o lo mismo que decir 5,6%. Realizamos la lectura del p-valor con una probabilidad, etcétera, etcétera, y tomamos decisión para quedarnos con una de las hipótesis, sea la hipótesis alterna o la hipótesis nula. En la interpretación está relacionado con el contexto del caso, la condición de los pacientes es distinta, no es distinta según el sexo.